Vi que después de 10 o 12 oscilaciones el acero se pondría en contacto con mi ropa, y en el mismo momento en que hice esa observación, invadió mi espíritu toda la penetrante calma concentrada de la desesperación. Por primera vez en muchas horas, quizá días, me puse a pensar. Acudió a mi mente la noción de que la banda o cíngulo que me ataba era de una sola pieza. Mis ligaduras no estaban constituidas por cuerdas separadas. El primer roce de las afiladísimas media luna sobre cualquier porción de la banda bastaría para soltarla y con ayuda de mi mano izquierda podría desatarme del todo. Pero, cuán terrible en ese caso la proximidad del acero. Cuán letal el resultado de la más leve lucha. Y luego, era verosímil que los esbirros del torturador no hubieran previsto y prevenido esa posibilidad. ¿Cabía pensar que la atadura cruzara mi pecho en el justo lugar por donde pasaría el péndulo? Temeroso de descubrir que mi débil y al parecer postrera esperanza se frustraba, levanté la cabeza lo bastante para distinguir con claridad mi pecho. El cíngulo envolvía mis miembros y mi cuerpo en todas direcciones, salvo en el lugar por donde pasaría el péndulo. Apenas había dejado caer hacia atrás la cabeza cuando relampagueó en mi mente algo que solo puedo describir como, como la informe mitad de aquella idea de liberación a que he aludido previamente y de la cual solo una parte flotaba inciertamente en mi mente cuando llevé la comida a mis ardientes labios. Mas ahora el pensamiento completo estaba presente, débil, apenas sensato, apenas definido pero entero. Inmediatamente, con la nerviosa energía de la desesperación, procedí a ejecutarlo. Durante horas y horas, cantidad de ratas habían pululado en la vecindad inmediata del armazón de madera sobre el cual me hallaba. Aquellas ratas eran salvajes, audaces, famélicas. Sus rojas pupilas me miraban centellantes como si esperaran verme inmóvil para convertirme en su presa. ¿A qué alimento, pensé, las han acostumbrado en el pozo? A pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, ya habían devorado el contenido del plato, salvo unas pocas sobras. Mi mano se había agitado como un abanico sobre el plato, pero a la larga, la regularidad del movimiento le hizo perder su efecto. En su voracidad las odiosas bestias me clavaban sus afiladas garras en los dedos. Tomando los fragmentos de la aceitosa y especiada carne que quedaba en el plato, froté con ellos mis ataduras allí donde era posible alcanzarlas, y después, apartando mi mano del suelo, permanecí completamente inmóvil, conteniendo el aliento. Los hambrientos animales se sintieron primeramente aterrados y sorprendidos por el cambio, la cesación de movimiento. Retrocedieron llenos de alarma y muchos se refugiaron en el pozo, pero esto no duró más que un momento. No en vano había yo contado con su voracidad. Al observar que seguía sin moverse, una o dos de las más atrevidas saltaron al bastidor de madera y olfatearon el cíngulo. Esto fue como la señal para que todas avanzaran. Salían del pozo corriendo en renovados contingentes, se colgaron de la madera, corriendo por ella y saltaron a centenares sobre mi cuerpo. El acompasado movimiento del péndulo no los molestaba para nada. Evitando su golpe, se precipitaban sobre las untadas ligaduras, se apretaban, pululaban sobre mí en cantidades cada vez más grandes, se retorcían cerca de mi garganta, sus fríos hocicos buscaban mis labios. Yo me sentía ahogar bajo su creciente peso. Un asco para el cual no existe nombre en este mundo llenaba mi pecho y helaba con su espesa viscosidad mi corazón. Un minuto más, sin embargo, y la lucha terminaría. Con toda claridad percibí que las ataduras se aflojaban. Me di cuenta de que debían de estar rotas en más de una parte, pero, con una resolución que excedía lo humano, me mantuve inmóvil. No había errado en mis cálculos ni sufrido tanto en vano. Por fin sentí que estaba libre. El cíngulo colgaba en tiras a los lados de mi cuerpo, pero ya el paso del péndulo alcanzaba mi pecho. Había dividido la estameña de mi sayo y cortaba ahora la tela de la camisa. 2 veces más pasó sobre mí y un agudísimo dolor recorrió mis nervios, pero el momento de escapar había llegado. Apenas agité la mano, mis libertadoras huyeron en tumulto. Con un movimiento regular, cauteloso y encogiéndome todo lo posible, me deslicé lentamente fuera de mis legaduras, más allá del alcance de la cimitarra. Por el momento, al menos, estaba libre. Libre, y en las garras de la Inquisición. Apenas me había apartado de aquel hecho de horror para ponerme de pie en el piso de piedra,
cuando cesó el movimiento de la diabólica máquina y la vi subir movida por una fuerza invisible hasta desaparecer más allá del techo. Aquello fue una lección que debí tomar desesperadamente a pecho. Indudablemente espiaban cada uno de mis movimientos. Libre. Apenas si había escapado de la muerte bajo la forma de una tortura, parece ser entregado a otra que sería peor aunque la misma muerte. Pensando en eso, paseé nerviosamente los ojos por las barreras de hierro que me encerraban. Algo insólito, un cambio que al principio no me fue posible apreciar claramente, se había producido en el calabozo. Durante largos minutos, sumido en una temblorosa y vaga abstracción, me perdí en vanas y desilvanadas conjeturas. En estos momentos pude advertir por primera vez el origen de la sulfurosa luz que iluminaba la celda. Procedía de una fisura de media pulgada de ancho, que rodeaba por completo el calabozo al pie de las paredes, las cuales parecían y en realidad estaban completamente separadas del piso. A pesar de todos mis esfuerzos, me fue imposible ver nada a través de la abertura. Al ponerme otra vez de pie, comprendí de pronto el misterio del cambio que había advertido en la celda. Ya he dicho que, si bien las siluetas de las imágenes pintadas en los muros eran suficientemente claras, los colores parecían borrosos e indefinidos. Pero ahora esos colores habían tomado un brillo intenso y sorprendente que crecían más y daba a aquellas espectrales y diabólicas imágenes un aspecto que hubiera quebrantado nervios más resistentes que los míos. Ojos demoníacos, de una salvaje y aterradora vida, me contemplaban fijamente desde mil direcciones, donde ninguno había sido antes visible, y brillaban con el cárdeno resplandor de un fuego que mi imaginación no alcanzaba a concebir como irreal. Irreal. Al respirar, llegó a mis narices el olor característico del vapor que surgía del hierro recalentado. Aquel olor sofocante invadía más y más la celda. Los sangrientos horrores representados en las paredes empezaban a ponerse rojos. Yo jadeaba, tratando de respirar. Ya no me cabía duda sobre la intención de mis torturadores. Ah, los más implacables, los más demoníacos entre los hombres. Corrí hacia el centro de la celda, alejándome del metal ardiente. Al encarar en mi pensamiento la horrible destrucción que me aguardaba, la idea de la frescura del pozo invadió mi alma como un bálsamo. Corrí hasta su borde, esforzándome miré hacia abajo. El resplandor del ardiente techo iluminaba sus más recónditos huecos, y sin embargo, durante un horrible instante, mi espíritu se negó a comprender el sentido de lo que veía. Pero al fin, ese sentido se abrió paso, avanzó poco a poco hasta mi alma, hasta arder y consumirse en mi estremecida razón. Oh, poder expresarlo. Oh, espanto. Todo, todo menos eso. Con un alarido, salté hacia atrás y hundí mi cara en las manos sollozantes, sollozando amargamente. El calor crecía rápidamente y una vez más miré a lo alto, temblando como en un ataque de calentura. Un segundo cambio acababa de producirse en la celda, y esta vez el cambio tenía que ver con la forma. Al igual que antes, fue inútil que me esforzara por apreciar o entender inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Pero mis dudas no duraron mucho. La venganza de la Inquisición se aceleraba después de mi doble escapatoria, y ya no habría más pérdida de tiempo por parte del Rey de los Espantos. Hasta entonces, mi celda había sido cuadrada. De pronto, vi que dos de sus ángulos de hierro se habían vuelto agudos, y los otros dos por consiguiente obtusos. La horrible diferencia se acentuaba rápidamente con un resonar profundo y quejumbroso. En un instante el calabozo cambió su forma por la de un rombo, pero el cambio no se detuvo allí y yo no esperaba ni deseaba que se detuviera. Podría haber pegado mi pecho a las rojas paredes como si fueran vestiduras de eterna paz. La muerte, clamé. Cualquier muerte menos la del pozo. Insensato. ¿Acaso no era evidente que aquellos hierros al rojo tenían por objeto precipitarme en el pozo? ¿Podría acaso resistir su fuego? Y si lo resistiera, ¿cómo oponerme a su presión? El rombo se iba achatando más y más con una rapidez que no se me dejaba tiempo para mirar. Su centro, y por tanto su diámetro mayor, llegaba ya sobre el abierto abismo. Me eché hacia atrás, pero las movientes paredes me obligaban irresistiblemente a avanzar. Por fin no hubo ya en el piso del calabozo ni una pulgada de asidero para mi chamuscada y convulso cuerpo. Cesé de luchar, pero la agonía de mi alma se expresó en un agudo,
prolongado alarido final de desesperación. Sentí que me tambaleaba al borde del pozo. Desvié la mirada y oí un discordante clamoreo de voces humanas. Resonó poderoso un toque de trompetas. Escuché un áspero chirriar semejante al de mil truenos. Las terribles paredes retrocedieron. Una mano tendida sujetó mi brazo en el instante en que, desmayado, me precipitaba al abismo. Era la del general Lasalle. El ejército francés acababa de entrar en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos.